Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles nuevamente. Con la intención, primero que nada, de agradecerles muy cumplidamente todos los mensajes que nos alientan a seguir presentándole a ustedes estos reportes especiales que por sus comentarios les resultan interesantes. En verdad agradecemos muchísimo todas las impresiones positivas que nos retroalimentan en todas nuestras redes sociales. Vamos a continuar con el rubro de la investigación que hemos realizado acerca de cómo se están realizando los cambios en la planificación para la implementación, sobre todo con las consideraciones de altos riesgos en la operación de centros de datos. La criticidad de los centros de datos continúa aumentando, lo que lleva a más debates en toda la industria de las TI sobre el significado de misión crítica y cómo los propietarios de los centros de datos pueden minimizar el riesgo de tiempo de inactividad en sus instalaciones operativas. Los centros de datos son activos comerciales estratégicos que facilitan el desempeño de una empresa y los servicios que brindan a sus clientes. La criticidad operativa de los centros de datos continúa aumentando. Como ya lo dijimos, esto nos lleva a que los propietarios, operadores, administradores de los centros de datos se encuentren muy preocupados en encontrar soluciones actuales de la tecnología de punta para mitigar los posibles riesgos que involucran la operación de dichos centros de datos de manera continua y actualmente pensando en la sustentabilidad de nuestro planeta. ¿Qué es un centro de datos de misión crítica? Es un término amplio que se refiere a cualquier actividad, dispositivo, servicio o sistema cuyo falla o interrupción provocaría una falla en las operaciones comerciales. El impacto de las fallas de misión crítica en los negocios puede tener enormes repercusiones financieras y sobre todo en un momento dado, en caso de una falla catastrófica, impactar en la percepción pública de la empresa, en el prestigio de la empresa por sí misma. El impacto de la interrupción del centro de datos en dólares. En esta diapositiva se presentan el costo por interrupciones en un promedio desde el año 2019 hasta el año 2021, en donde tenemos cifras que paulatinamente a partir del 2020 se están estancando en el grosor del 15% de pérdidas superiores al $1.000.000 por estas caídas en la operación de la continuidad operativa de los centros de datos. Por ejemplo, en julio de 2019, las tres plataformas en línea de Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram y WhatsApp, experimentaron interrupciones simultáneas debido a lo que la corporación llamó mantenimiento de rutina, que causó estragos en todo el mundo para los usuarios de sus redes sociales. En febrero de 2020, más de 100 vuelos hacia y desde uno de los aeropuertos más concurridos del mundo, el londinense Heathrow, se vieron interrumpidos debido a un problema técnico. Según una investigación realizada por Emerson Network Power y Ponemon Institute, el costo promedio de una interrupción del centro de datos es de $9.000 por minuto, con el costo promedio de un solo evento de $740.000. La falla del sistema de suministro de energía ininterrumpida en los UPS es la causa número uno de las interrupciones, siendo el cibercrimen, el ransomware, por ejemplo, el área de cortes de centros de datos de más rápido crecimiento. Las implicaciones financieras y el malestar causado a las empresas y sus clientes resultan enormes, lo que ha llevado a los usuarios, propietarios y operadores de centros de datos a preguntarse qué se puede hacer. Si bien las fallas y las pérdidas a veces son inevitables en tales operaciones, hay muchas acciones que las empresas pueden tomar para minimizar los riesgos para sus centros de datos de misión crítica.
La importancia de nombrar un equipo especializado en la construcción de centros de datos. Para construir un centro de datos altamente eficiente, se debe designar un equipo de construcción especializado para determinar los criterios de diseño que deben personalizarse para los centros de datos de manera específica. Diferentes centros de datos requieren diferentes diseños. Una instalación de ubicación conjunta, por ejemplo, requerirá un diseño muy diferente al de un centro de datos para una empresa de telecomunicaciones. La designación de un equipo de construcción especializado puede garantizar que toda la actividad desde el equipo hasta el diseño del piso o la planificación del layout esté planificado, por lo que se minimiza el riesgo de un posible tiempo de inactividad. Esto es de relevante importancia. El contar con empresas especializadas y con experiencia en el diseño, construcción y en los pequeños detalles que llevan a mantener una operación continua y sustentable, como es el caso de nuestra empresa Green Continuity, es de gran valor en todas estas actividades. Construcción en mantenibilidad concurrente, que es lo que acredita el Uptime Institute como un Tier 3. Los generadores, UPS, sistemas de enfriamiento, servidores y otros equipos necesitan mantenimiento periódico y por lo tanto deben instalarse de tal manera que las actividades de mantenimiento puedan ejecutarse y operarse continuamente con facilidad. Cualquier componente eléctrico o mecánico que forme parte de la infraestructura de la instalación pudiera fallar, como cualquier equipo. Por lo que la construcción para la capacidad de mantenimiento concurrente puede evitar fallas al proporcionar un fácil acceso a los procedimientos de mantenimiento en la operación cotidiana. Esto, de alguna manera, se alinea con la contratación de un equipo de construcción especializado, que, por ejemplo, pueda garantizar que haya versiones de respaldo de generadores y UPS, con el resultado de que estos componentes se puedan mantener o incluso reemplazar en el caso de que resulte imperativamente necesario. También el mantenimiento es una cuestión muy importante. Se debe considerar personal técnico especializado y con experiencia en la criticidad. Recordemos que los errores humanos son la principal causa de las fallas, de las caídas catastróficas de un centro de datos. Por lo tanto, debemos pensar desde el diseño en minimizar el riesgo del tiempo de inactividad. Hay una serie de estrategias de diseño que se pueden implementar para minimizar el riesgo de tiempo de inactividad y posibles fallas. Un ejemplo típico es seguir las normas y recomendaciones reconocidos como las certificaciones TIER del Uptime Institute o la TIA 942 e incorporar herramientas de calificación de sustentabilidad como el liderazgo en energía y diseño ambiental LEED o el sistema nacional, por ejemplo en Australia, de calificación de entorno de construcciones, el NABERS. Pero, ¿qué es el tiempo de inactividad? Es un periodo en que los equipos de producción están fuera de línea o no se encuentran disponibles para el proceso operativo, debido a que necesitan tareas de mantenimiento o se encuentran en condición de falla. Este suceso no solo acarrea una cantidad de costos considerables, sino que además tiene muchos otros efectos. Retrasos en el proceso de la producción y operación actual, retrasos en los procesos de producción posteriores a la actividad realizada en este momento, trabajadores inactivos o turnos de trabajo adicionales que pudieran requerirse, clientes insatisfechos o incluso pérdida de clientes, pérdida de competitividad, posibles multas por incumplimiento. Sin embargo, para evitar todo esto, todo el diseño
debe considerarse de ser modular y escalable para permitir que los centros de datos se modifiquen fácilmente para los requisitos comerciales en constante cambio. Debemos considerar sobre todas las cosas proporcionar sistemas de monitoreo del centro de datos, que son nuestros ojos y oídos de manera remota. Los sistemas de monitoreo inteligente actualmente pueden brindarnos a los operadores de centros de datos los conocimientos que son requeridos para tomar decisiones estratégicas sensibles en tiempo real. Estos sistemas pueden monitorear las condiciones desde el gabinete o rack, la energía, los sistemas de enfriamiento y las baterías del UPS, de tal manera que se crean umbrales de alerta antes de que podría ocurrir una falla. Un equipo de construcción especializado puede colocar sensores estratégicamente ubicados para que el sistema de monitoreo pueda recopilar la información que sea requerida para hacer que el centro de datos sea más eficiente y de esta manera reducir posibles condiciones de fallas, reduciendo el error humano. Las interrupciones del centro de datos, la mayoría de las veces, de acuerdo a estadísticas muy confiables, han demostrado que pueden deberse a un error humano, no a una falla del equipo. Por ejemplo, los cierres accidentales siguen siendo una de las principales causas de las interrupciones en los centros de datos. Se pueden implementar varias medidas para reducir el error humano. Además de capacitar adecuadamente al personal, los operadores del centro de datos también deben aplicar políticas de alimentación evitando que se introduzcan estos alimentos o bebidas dentro del centro de datos. Esto debe ser muy cuidadoso y vigilado de maneras más estrictas, asegurando que las personas no beban ni coman cerca del equipo activo. Protejan los botones de apagado de emergencia y documenten los procedimientos de mantenimiento. Todos los que trabajan en un centro de datos deben tener conocimiento de los equipos de tecnologías de la información dentro de las instalaciones. Se deben tener a la mano manuales, normalmente se deben de colocar en lugares estratégicos diagramas operativos o diagramas de procesos para que tengamos a la mano información que nos permitirá retomar la operación en caso de un indeseado evento de caída provocada por un error humano. Planificación detallada de escenarios. Puede ser compleja, ya que debe abordar una amplia gama de posibles interrupciones en el centro de datos. La planificación detallada de escenarios debe abordar todo, desde la infraestructura física y la ubicación del edificio, la generación de energía, los sistemas críticos y la infraestructura de la red. La planificación de escenarios debe implicar revisar las operaciones planificadas del centro de datos, destacando las interrupciones típicas para que los operadores puedan comprender qué sistemas pueden verse afectados por un evento específico. Definición de posibles interrupciones planificadas, como una expansión de capacidad, mantenimiento programado o reemplazo al final de la vida útil de algún equipo. Crear un plan de acción para cada evento. Realizar un recorrido y ensayo de este plan de acción. Refinar y mejorar continuamente el plan de acción. El modelo BIM también asociado al AutoCAD, se puede utilizar para simular los escenarios de qué pasaría si para casos de eventos catastróficos. Este tipo de virtualización puede brindar información sobre las estrategias necesarias para implementar la manera de evitar fallas en el sistema. Green Continuity ha desarrollado una declaración de método de trabajo que los centros de datos están utilizando con éxito para minimizar las fallas. Es necesario desarrollar una combinación de especificaciones de ingeniería, documentos de diseño, matrices operativas y planes de implementación para ayudar a los operadores de centros de datos a comprender cómo deben operar sus instalaciones, cómo pueden fallar los sistemas de manera individual y cómo esta falla afecta a todo el centro de datos y cómo debemos proceder para identificar estos posibles fallos.
Comprender todos los diversos aspectos es tan solo una parte fundamental para evitar interrupciones de misión crítica. La mayoría de las organizaciones experimentaron una interrupción en los últimos 3 años. Esta información es del Uptime Intelligence, de acuerdo a la encuesta desarrollada en el año 2022. Se prevé que la demanda empresarial de la nube crezca exponencialmente a medida que las empresas pasen de activos propios a modelos híbridos o de nube completa. Las empresas continúan manteniendo soluciones empresariales, pero los sistemas híbridos y multinube se están volviendo cada día más comunes. Según la encuesta del año 2022, realizada por Cisco a 2.500 responsables de la toma de decisiones de tecnologías de la información, el 82% ya ha implementado una estrategia de nube híbrida en sus operaciones. Los sistemas de nube híbrida pueden garantizar que las organizaciones tengan control total y la máxima seguridad sobre la operación de sus datos principales. Dichas organizaciones gastaron 53,000 millones de dólares en servicios de infraestructura en la nube a nivel mundial en el primer trimestre de 2022, alcanzando de esta manera un máximo histórico y representando aproximadamente el 24% de crecimiento año tras año en comparación con 2021. Los centros de datos de hiperescala representaron el 60% de esta participación en los ingresos durante ese mismo periodo. A nivel mundial, el gasto anual en servicios de la nube alcanzó los 178,000 millones de dólares en 2021, en comparación con 129,500 millones en 2020. Y se espera que el sector de servicios en la nube en 2022 haya crecido a 200,000 millones anuales para fines de este año. Esto es lo que tenemos en esta representación del Uptime Institute. En una escala de 1, que es insignificante, a 5, muy grave, ¿cómo clasificaría la interrupción más impactante que su organización ha tenido en los últimos 3 años, ya sea en sus propias instalaciones y debido a un proveedor de servicios externo? El número de entrevistados como resultado de esta gráfica fueron 730 operadores a nivel mundial. Las condiciones fueron que hubo cuando menos 60% de fallas de acuerdo a los encuestados, y de estos el 6% dijo que fueron muy graves. Serias o graves fueron el 8%, significativas el 18%, mínimas el 33% e insignificantes también el 33%. Proporción de interrupciones clasificadas como significativas, graves o muy graves. También hay señales de que el impacto de al menos algunas interrupciones está disminuyendo. El tiempo de actividad clasifica las interrupciones en una escala de 1 a 5, como mostramos en la imagen de esta diapositiva, y aquellas en las dos categorías más graves y muy graves, categoría 4 y categoría 5, históricamente representan aproximadamente 1 de cada 5 de todas las interrupciones, entre los encuestados que tuvieron una interrupción en los últimos 3 años. En 2022, las interrupciones en las categorías graves y muy graves disminuyeron al 14%, para hacer una relación de 1 de cada 6 entre las organizaciones que tuvieron una interrupción en los últimos 3 años. En una escala de 1 insignificante a 5 muy grave, ¿cómo clasificaría la interrupción más impactante que su organización ha tenido en los últimos 3 años, ya sea en sus propias instalaciones o debido a un proveedor de servicios externos? Como podemos ver, en el año 2019 y 2020 estaban en rangos del 8% las incidencias muy graves, y ahora en el 2022 se establecieron en el 6%. El universo de encuestados fue de 439 operadores de centros de datos a nivel mundial por Uptime Intelligence. Estimados amigos y amigas, como vemos, las situaciones muy graves están disminuyendo, y esto se debe a que, derivado de la pandemia, nos hemos vuelto más críticos para revisar las operaciones debido a la alta demanda digital
derivada de este periodo de tiempo. La próxima semana continuaremos revisando las diferentes estrategias que están utilizando a nivel mundial los centros de datos para mantener las operaciones críticas continuamente operativas e integrando el nuevo modelo de sustentabilidad a la ecuación. Nos vemos la próxima semana. Hasta la vista.